Bueno, siendo las 12 en punto, vamos a comenzar esta actividad. Lo primero, darle la cordial bienvenida a todas las personas que ya están conectadas a esta cápsula educativa. Es la primera de este año 2022 en el contexto de contingencia respiratoria, antes conocida por todos campaña de invierno. Y como pudieron revisar seguramente en el afiche de promoción de esta actividad, nuestro calendario 2022, nuestra primera presentación es de un tema muy contingente que tiene que ver con una actividad, yo diría, que nos tiene muy ocupados a todos, que es nuestra actual pandemia COVID, y específicamente le solicitamos a el equipo metodológico a cargo de la elaboración de la guía de práctica clínica COVID, que hoy nos hiciera una presentación de la actualización que semana a semana se hace de este documento. Eh, a modo de orientación inicial, recuerden que todas las preguntas que surjan la tienen que hacer llegar a través del chat o de la aplicación de preguntas que tiene también Zoom, y al final de la presentación a nuestro expositor le vamos a hacer llegar todas sus dudas. Dejo con ustedes a nuestro expositor, don Eduardo Quiñelén Rojas, profesional del Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Salud Basada en Evidencia de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública. Adelante, Eduardo. Hola, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Comenzaré con la presentación. Como se dijo en la presentación, yo pertenezco a la Unidad de Evidencia Clínica del Departamento de Tesis Salud Basada en Evidencia. Nosotros tenemos a cargo el soporte metodológico de la elaboración de las guías de práctica clínica elaboradas con metodología GRADE, y en esta ocasión el objetivo de esta sesión es exponer sobre la guía de práctica clínica de manejo, tratamiento y rehabilitación de la infección por SARS-CoV-2. A modo de inicio, la guía de práctica clínica tiene distintas etapas o procesos. Desde la conformación del panel, elaborar preguntas, desenlace, se sintetiza esa evidencia, llegar a una recomendación, y como tiene un carácter vivo, dada la contingencia y contexto de la pandemia, está en constante actualización. Todas las guías se actualizan de manera frecuente, pero particularmente en el caso de la guía de COVID, esa frecuencia está en función de la nueva evidencia que aparezca. Respecto al punto 1, que es la conformación del panel, los expertos que conforman este panel son clínicos, un grupo de expertos clínicos estables que está conformado por sociedades representativas de las distintas sociedades científicas, como la Sociedad de Infectología, Enfermedades Respiratorias, Medicina de Urgencia, Sociedad de Medicina Intensiva. También hay un panel de expertos clínicos del componente de rehabilitación. También hay otros tomadores de decisiones como FONASA o redes asistenciales, y hay panelistas invitados según algunas preguntas específicas, y que esa naturaleza implica tener el contexto o la opinión de personas que son muy especialistas en el área, y los invitamos específicamente a esas recomendaciones. Por lo tanto, podemos decir que es un panel diverso que está formado por profesionales de todo el territorio, de distintos servicios, así que tiene esa diversidad para la toma de decisiones. En relación a las preguntas tienen una estructura estandarizada en los criterios PIC. Es decir, hay una población, y las poblaciones en esta guía son personas con sospecha de diagnóstico en el caso de las preguntas del ámbito diagnóstico, personas con COVID-19 en contexto ambulatorio, por ejemplo, antivirales como Paxlovid u otros, o personas hospitalizadas por COVID-19 con distintos riesgos basales, que son la mayoría de las recomendaciones, y también en personas post-COVID, que hay un grupo de recomendaciones del ámbito de la rehabilitación. En relación a la intervención, están las estrategias farmacológicas y estrategias no farmacológicas. Y las comparaciones en su mayoría son cuidado habitual o no realizar la intervención, y en algunas preguntas el comparador es una intervención activa, es decir, hay un versus. En relación a los desenlaces, tenemos o se establecieron desenlaces críticos, transversales para todas las preguntas. ¿Por qué se estableció esta metodología?
para que estos desenlaces no fueran a discreción entre una pregunta u otra, y en el fondo tuviéramos estimadores de efectos transversales que nos pudieran comparar una pregunta versus otra. Estos desenlaces transversales que fueron establecidos por el panel y considerados como críticos son mortalidad, eventos de ventilación mecánica y eventos adversos. Pero hay preguntas específicas que, dada su naturaleza, aplican considerar otros desenlaces, como por ejemplo, en el ámbito de la rehabilitación consideramos desenlaces de funcionalidad y calidad de vida, o por ejemplo, en el ámbito de las preguntas de diagnóstico, consideramos desenlaces como sensibilidad y especificidad. La evidencia de efectividad, en primera instancia, tienen que ser estudios aleatorizados, y cuando no encontramos estudios aleatorizados en población directa, vamos a estudios de corte o estudios observacionales, pero que tengan grupo control en población directa. Y si es que no encontramos este tipo de estudio, vamos a evidencia indirecta, que es el caso de la mayoría de las preguntas de rehabilitación que se responden con personas no COVID, ¿ya? Y nos aproximamos a la intervención y qué grupo poblacional podría responder de mejor forma a la pregunta. Y en ese caso, como evidencia indirecta, privilegiamos ensayos clínicos aleatorizados. Realizamos un metaanálisis de los estudios identificados del constructo total de evidencia y la presentamos en una tabla de resumen de evidencia, que es una tabla SOF. Y también consideramos otros aspectos de evidencia adicional, como por ejemplo valor y preferencia de las personas, y una aproximación que hemos incorporado sobre las utilidades. Tenemos información sobre costos y también información de factores contextuales como la accesibilidad y la implementación. Esto es muy importante, ya que en el proceso de elaboración de la guía de práctica clínica, la evidencia de efectividad es un aspecto, pero hay otros componentes que son importantes para la implementación o la condicionalidad de la recomendación. Por ejemplo, podemos tener una evidencia muy buena de que la intervención es efectiva, pero no está disponible en el territorio o hay brechas de accesibilidad. Es decir, si hay ese tipo de componente, la recomendación no puede ser fuerte porque no puede ser aplicada a todas las personas, dados estos factores contextuales. Y esta metodología recoge estos puntos y la gran ventaja que tiene es que los hace explícitos y los transparenta. En relación a la certeza de la evidencia, que es un punto crucial de esta metodología, cada estimador de efecto por desenlace está acompañado de una certeza. Y la certeza puede ser alta, moderada, baja o muy baja. Esto te da una panorámica de qué tanto conocimiento tenemos de la información o constructo de evidencia identificado. Por ejemplo, una certeza alta dice que conocemos el efecto de la intervención en la realidad. Y una certeza muy baja lo que dice es que existe considerable incertidumbre respecto al efecto de la intervención. Y una forma simple podríamos decir que la evidencia es limitada. Por lo tanto, cuando la evidencia es limitada, si aparece nueva información, es probable que pueda cambiar el estimador de efecto e incluso la dirección de la recomendación. También hemos incorporado algunas innovaciones en esta guía de práctica clínica. Por ejemplo, nosotros establecimos un umbral explícito en esta guía de práctica clínica. Realizamos una publicación del estudio piloto de la experiencia de esta guía. Y la gran ventaja o lo novedoso que entrega esta innovación es que los umbrales o la diferencia absoluta del riesgo de cada una de las estimaciones por desenlace pueden diferenciarse según los riesgos basales. Es decir, si el riesgo basal es bajo o alto en la población, yo puedo tener distintas magnitudes absolutas de las diferencias de riesgo y eso me puede llevar a distintas consideraciones o recomendaciones diferenciadas. Por ejemplo, en el uso de tocilizumab, si el riesgo basal es bajo o alto, el curso de acción a seguir sería distinto, porque en la población de riesgo alto, la diferencia absoluta cae dentro de un efecto considerado como grande. En cambio, si el riesgo basal es bajo, estamos dentro de una diferencia del efecto absoluto que cae dentro de un umbral que podría ser pequeño, trivial o sin efecto. Entonces, estas consideraciones han sido incorporadas en los juicios de los beneficios y los riesgos para realizar el balance del beneficio y riesgo por el panel, y esto queda explícito y transparentado en las publicaciones de cada una de las preguntas. Y tenemos umbrales para mortalidad y para hospitalización. Y en el caso de los desenlaces continuos, nosotros usamos las diferencias mínimas importantes que están descritas como en el manual de cada instrumento
Y cuando tenemos dificultad para identificar esas diferencias mínimas importantes, realizamos transformaciones a diferencia de media estandarizada y consideramos que si la diferencia no es mayor a media desviación estándar, es poco probable que sean significativos, que tengan un impacto clínico relevante. Y eso está explícito en las publicaciones. Un ejemplo práctico de estas innovaciones está en la publicación, por ejemplo, de Molnupiravir, creo que está. Sí. Y, por ejemplo, aquí tenemos el desenlace en mortalidad y eventos de hospitalización. Tenemos una diferencia absoluta, ¿cierto? Sí, y una diferencia absoluta para hospitalización. Y acá tenemos los umbrales explícitos para mortalidad y para hospitalización. Otra ventaja importante es que valora distinto las diferencias absolutas por desenlace. Por ejemplo, una diferencia de 100 para mortalidad es un efecto grande, pero una diferencia de 100 para hospitalizaciones está dentro de un efecto pequeño. Entonces esas diferenciaciones, ¿cierto? Que recogen los valores de las personas en cómo, qué tanto valor o peso le dan a los desenlaces, está recogido en esta guía de práctica clínica y incorporado en los juicios. Y es explícito. Y también sirve, por ejemplo, en los casos cuando los riesgos relativos son muy bajos. Por ejemplo, un riesgo relativo de 0,16. Uno podría decir, esta intervención es muy beneficiosa. Aunque uno le podría creer poco a esta intervención porque un riesgo relativo de esta magnitud es cercano a tirar un paracaídas. Entonces, como sabemos que el riesgo relativo es un componente, los juicios se realizan sobre la diferencia absoluta. O sea, este efecto relativo en términos de una población absoluta, en cuántos eventos menos por 1000 se traduce. Y bajo esta diferencia se establecen los umbrales si la magnitud es pequeña, grande o trivial. Y eso es muy importante porque va a condicionar el juicio de balance riesgo y beneficio. En relación a la recomendación y la fuerza de la recomendación, las recomendaciones tienen dos grandes clasificaciones, una clasificación de fuerte y una clasificación condicional. Las fuertes son aquellas, o se pueden definir como una intervención claramente superior, sin variación en las preferencias de las personas. La mayoría escogería esa acción terapéutica. La certeza de la evidencia para que sean fuertes tiene que ser moderada o alta, y no tienen que haber barreras de factibilidad o viabilidad, porque podemos tener la mejor evidencia, pero si no es implementable no puede ser fuerte. Y en los casos donde hay discrepancia y se requiere votación, tienen que reunir más del 80% o al menos el 80% de los votos para que sea fuerte, cumpliendo todas las condiciones anteriores. Y en el caso de las recomendaciones condicionales, el balance de los riesgos y beneficios es más o menos equilibrado. Hay variaciones en los valores y preferencias de las personas, la certeza de la evidencia es baja o muy baja. Y hay barreras de factibilidad e implementación que dificultan que se pueda implementar en todos los contextos. Por lo tanto, le da un carácter condicional. Un esquema resumen de la dirección y la fuerza de la recomendación, el que se presenta en esta imagen. Tenemos las recomendaciones fuertes, ¿cierto? Y pueden ser fuertes a favor o fuertes en contra. Del punto de vista gráfico, las presentamos con un color rojo cuando son fuertes en contra y con un color verde cuando son fuertes a favor. Las condicionales están en color amarillo y las condicionales también toman una dirección en contra y una dirección a favor. Entonces, una dirección a favor ofrece la intervención en lo apropiado en la mayoría de las personas, pero pueden haber excepciones. Y en el caso de las condicionales en contra, es el caso contrario. Las recomendaciones que se han abordado, las preguntas que se han elaborado en la guía de práctica clínica COVID, en su componente más amplio, son intervenciones farmacológicas en su mayoría, pero también hay intervenciones no farmacológicas. Y tenemos recomendaciones de prevención, recomendaciones en personas hospitalizadas, donde la acción sea intervenciones no farmacológicas, recomendaciones de diagnóstico y tamizaje, y las recomendaciones de rehabilitación. Un ejemplo de recomendaciones frente a una misma intervención, por ejemplo, la dexametasona. Nosotros tenemos estructuradas 4 recomendaciones. 2 recomendaciones fuertes a favor en personas con neumonía por COVID-19 con necesidad de ventilación mecánica y con necesidad de oxígeno, pero sin necesidad de ventilación mecánica, el Ministerio de Salud recomienda el uso de esta intervención que sería la dexametasona.
Cuando se compite con otros fármacos o otros corticoides, como hidrocortisona o metilprednisolona, la dexametasona tiene un efecto superior, por lo tanto hay una recomendación condicional a favor del uso de dexametasona por sobre estos otros corticoides. Pero también hay una recomendación condicional. En personas con neumonía sin necesidad de oxígeno, el Ministerio de Salud sugiere no usar dexametasona. ¿Por qué? Porque el riesgo basal, como es menor, si nosotros llevamos esa diferencia en términos absolutos, no se justifica una recomendación condicional a favor, porque esa diferencia sería muy pequeña. Aunque como es condicional en contra, esto no quiere decir que un profesional informando los riesgos y beneficios al paciente, pueda tomar alguna otra decisión. Otro ejemplo es el tocilizumab, y este tiene 3 recomendaciones. Una recomendación fuerte en contra, que en personas hospitalizadas por COVID-19 que se encuentran solo con oxígeno, el Ministerio de Salud recomienda no utilizar tocilizumab como parte del tratamiento habitual. Pero tenemos otras condicionales. Una condicional en contra, que en personas hospitalizadas por COVID-19 con soporte ventilatorio no invasivo, por ejemplo, cánula nasal o ventilación no invasiva, el Ministerio de Salud sugiere no utilizar tocilizumab como parte del tratamiento inicial. Pero tenemos una recomendación del uso de tocilizumab que es condicional a favor, que considera a las personas hospitalizadas por COVID en ventilación mecánica y que tengan una mala evolución. Entonces ahí sí se sugiere utilizar tocilizumab como parte del tratamiento habitual. ¿Por qué se hizo esta diferenciación? Porque los riesgos basales, al analizar los análisis de subgrupos, se transformaban en efectos absolutos diferentes para cada una de estas condiciones. Y además habían otros componentes condicionales o contextuales de la implementación, por ejemplo, la disponibilidad del fármaco. En relación a las intervenciones no farmacológicas, hasta el momento ya hemos publicado 6 recomendaciones del ámbito de la rehabilitación. Tenemos recomendaciones condicionales a favor, por ejemplo, en personas que están en ventilación mecánica invasiva con inicio de proceso de destete o winning dificultoso, el Ministerio sugiere realizar entrenamiento muscular inspiratorio. Otra recomendación condicional a favor, movilización precoz, en comparación a no realizar, en personas con diagnóstico de COVID grave y crítico hospitalizados. Otra condicional a favor, que en personas con secuelas funcionales, motoras o respiratorias posterior a infección por COVID, el Ministerio de Salud sugiere realizar ejercicio físico en comparación a no realizar. Otra sería el uso de neuromoduladores como pregabalina y gabapentina, en personas recuperadas con dolor crónico, y añadir intervenciones no farmacológicas, como manejo ambiental, estimulación cognitiva sensorial, comunicación precoz, digital o presencial, para la prevención del delirio en personas con COVID-19. Y otra, aquí tenemos una condicional, por ejemplo, que en personas con COVID-19 el Ministerio de Salud sugiere no realizar rehabilitación neuropsicológica como parte del tratamiento estándar. Todas estas recomendaciones de rehabilitación en su mayoría han sido respondidas con evidencia indirecta, y los esfuerzos para responderlas son mucho más laboriosos que las recomendaciones de fármaco, ya que nos obligan a ir a estudios o a evidencia indirecta, y ahí se abre el abanico de cuáles podrían ser las poblaciones objetivas. Por lo tanto, ahí el trabajo metodológico es mucho mayor y los tiempos de tener una respuesta óptima también. Pero se pueden elaborar recomendaciones con evidencia indirecta y que puedan orientar la toma de decisiones. El gran llamado sí al área de rehabilitación es poder incentivar el desarrollo de ensayos clínicos aleatorizados o el reporte de estudios observacionales a nivel local, para tener información que pueda sumar la toma de decisiones. Y aquí tengo un resumen de algunas de las recomendaciones publicadas. Por ejemplo, fuerte en contra tenemos 6, condicional en contra, aquí también hay 6, condicional a favor y fuerte a favor, por ejemplo, la de dexametasona. Entonces, en todas las direcciones y fuerza de las recomendaciones, se establecieron según las distintas preguntas, en función de la evidencia identificada, la certeza de esta evidencia y los factores contextuales, y los riesgos basales y los distintos subgrupos que fueron establecidos para cada una de esas preguntas.
Les dejo aquí también, comparto el link a la web de la GPC COVID-19, donde ustedes pueden acceder y en su mayoría tenemos las recomendaciones actualizadas en base o en función de la nueva evidencia que se incorpora y los tiempos para subir una recomendación desde que el panel la genera son bastante estrechos. Entonces, a la brevedad, en comparación a otros modelos de publicación de guías de práctica clínica que tenía el ministerio, este es mucho más rápido y podríamos tener publicada una recomendación el mismo día que se genera. Esa es la ventaja que tienen una serie de incorporaciones metodológicas y de gestión de la información. Ustedes ahí también pueden entrar al detalle de toda la información y donde está explícita y transparente la información de los juicios, que es la gran ventaja de esta metodología. Gracias, Eduardo, por tu presentación. En lo personal, a mí me toca participar en estas reuniones de guía de práctica clínica semanalmente, así que sé del inmenso trabajo que hace el equipo del departamento de TESA. Así que vamos a dejar ahora el espacio a algunas preguntas que hemos recibido por algunas vías diferentes. Eduardo, ¿quién define las intervenciones que se evalúan en estas recomendaciones de esta guía de práctica clínica COVID del Ministerio de Salud? La define en su mayoría el panel de expertos. Ellos realizaron en un inicio un pool de preguntas. Este pool de preguntas tuvo un proceso de priorización y se establecieron aquellas relevantes para ser respondidas según estas inquietudes. Pero también están en función de la demanda de la autoridad. La autoridad nos puede pedir que respondamos una pregunta y nosotros trabajamos más o menos con este mecanismo doble: priorizaciones propias del panel y también ciertas priorizaciones que determina la autoridad. Muy bien. Antes de continuar con la siguiente pregunta, hay algunas consultas en relación a la disponibilidad de esta cápsula en su grabación. Va a ser subido en el canal de YouTube de Hospital Digital, que son los que en este minuto nos están apoyando con la plataforma para hacer estas cápsulas. Así que esa va a ser la vía y vamos a ver si es que podemos conseguir también el link de grabación para mandarlos a través de sus referentes de salud respiratoria y campaña de invierno de Servicio de Salud y Cerepis. Ya, Eduardo, la siguiente pregunta tiene que ver con cómo se definió el panel de expertos que participan en la elaboración de esta guía de práctica clínica. El panel de expertos fue elaborado en conjunto con los referentes temáticos, en este caso sería Patricia, donde se convocó a distintas organizaciones o organismos que son representativos de la sociedad científica involucrados en los temas en cuestión. Eh, Están establecidos durante todo el territorio y, por ejemplo, en el caso de rehabilitación hubo el mismo ejercicio, aunque también se sugirió la incorporación de algunos panelistas en particular. Y cuando son preguntas específicas y se necesita las opiniones de expertos que son fuera del panel y son invitados puntuales a esa recomendación, a esas preguntas, está en función de identificar a esos clínicos y puede ser porque algún referente de la misma guía nos dice debemos identificar a esta persona o tenemos antecedentes de que esa es la persona importante identificar para responder o tener insumos para responder esa pregunta. Complementando lo que dice Eduardo, siempre se están revisando, como él bien señala, las preguntas que muchas veces son también priorizadas desde la autoridad. Y hay panelistas expertos invitados en forma extraordinaria, como él señala, algunas recomendaciones específicas, por ejemplo, algunas que tienen que ver con algún tema de laboratorio, se convoca también a expertos de esa área en específico. Otra pregunta que se plantea acá es si hay recomendaciones que se apliquen en la atención primaria de salud. Sí, tenemos recomendaciones que se apliquen en la atención primaria, por ejemplo, de rehabilitación. La mayoría de rehabilitación son efectivamente recomendaciones de APS. Una pregunta que salió desde el comité de expertos que está asesorando al Ministerio de Salud es qué pasa con los antivirales que la Organización Mundial de la Salud actualmente está recomendando. Nosotros, bueno, es una pregunta porque la OMS también está elaborando una guía de práctica clínica con esta misma metodología
nosotros, frente a la misma pregunta, a veces tenemos más evidencia porque la actualizamos en una fecha posterior, pero y otras veces tenemos la misma evidencia, entonces alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué la OMS tiene una recomendación fuerte y nosotros tenemos una recomendación condicional? Es porque en la metodología y los criterios que establece el ministerio para una recomendación, los factores contextuales son muy importantes. Es decir, si yo no tengo no voy a tener cómo establecer o no tengo disponibilidad de esa intervención, hay barreras de un recurso humano, no puede ser una recomendación fuerte. Las recomendaciones fuertes, en el caso del Ministerio de Salud, tienen que estar claramente acompañadas de factores contextuales que permitan esta implementación, la viabilidad y que no haya variabilidad en los valores y preferencias de las personas. Y por eso es que la OMS puede tener una recomendación fuerte a favor y nosotros tenemos condicional, porque le damos un peso distinto a los factores contextuales. Acá surgió también en el chat otra pregunta. Dice, no todas las intervenciones son adecuadamente evaluadas por esta metodología. ¿ETESA ha considerado a futuro la opción de ocupar otras metodologías para intervenciones que no pueden ser aleatorizadas o evaluadas a través de ensayos clínicos? ¿Cómo cuáles? Yo creo que esta pregunta va por el lado, por ejemplo, lo que ha pasado con rehabilitación, que no hay tantos estudios, ensayos clínicos. Por lo tanto, hay alguna observación en relación a eventuales nueva metodología o alguna alternativa como para poder trabajar estas recomendaciones que no tienen mucha evidencia, por lo menos de alta calidad. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay que hacer como un pero, un paréntesis, porque las preguntas de rehabilitación sí pueden responderse con preguntas mediante diseño experimental, es decir, tengo una intervención, aleatorizo un grupo control, evalúo por un tiempo y veo los efectos. Y esa regla es pareja para todas las preguntas, porque si yo establezco reglas distintas para ciertas preguntas u otras, un criterio arbitrario, entonces yo tendría criterios o estándares metodológicos altos para alguna pregunta y otros criterios metodológicos distintos para otra pregunta. Y eso no puede ser. La idea es que todas las preguntas tengan el mismo chance de ser evaluadas con esta metodología y el mismo chance de que sean evaluadas por estos juicios. Entonces, es transversal para todas. Y también pasa el caso contrario, a veces hay intervenciones farmacológicas que tienen un ensayo clínico que tienen solo estudios observacionales, pero nosotros tenemos consideraciones y no necesariamente consideramos ensayos clínicos aleatorizados, si bien son los estudios del primer flujo, con los que usamos por defecto en primera instancia. Si no identificamos estudios clínicos aleatorizados, nosotros pasamos a estudios observacionales, pero que tengan grupo control, porque si los estudios observacionales no tienen grupo control, yo no puedo decir si la intervención es mejor o peor que algo, y entonces eso no me permite o no me orienta la toma de decisiones o establecer un balance entre riesgo y beneficio. Sería muy difícil. Aquí hay un comentario, yo diría más que pregunta. Dice, las experiencias de varios establecimientos de nuestro país han sido recogidas para incorporarse en esta guía. Ejemplo, Hospital Salvador. Seguramente es algún comentario de alguno de los participantes que sabe que alguno de los especialistas es parte del panel, me imagino yo. Puede ser también otro punto que nosotros, por ejemplo, en el área de rehabilitación sobre todo, pero también ha pasado en preguntas, por ejemplo, en plasma convaleciente, que fue una pregunta de terapia, cuando había muy poca evidencia, nosotros solicitamos al panel si tenían esta información sobre los reportes locales. Porque alguien puede decir, mira, en este hospital tenemos esta experiencia, pero si esa experiencia no la sistematizamos, ¿cierto? Por último, que nos envíen una planilla Excel que hemos aceptado, y analicemos esa información, es difícil establecer un juicio. Entonces, independiente o no de las fuentes, si está publicada o no publicada, si nosotros podemos considerar información publicada, pero también fuentes grises, como por ejemplo que un grupo de un hospital tenga un seguimiento y tenga esa información, nosotros la podemos analizar y eventualmente se aplica exponer al panel para que ellos determinen un juicio. Pero si esa información no está en ningún lado y solamente es la opinión de un experto, es difícil emitir un juicio sobre eso, porque la diferencia de estos modelos de guía versus otras es sustentar en evidencia las recomendaciones. Hay un
una pregunta que yo diría que se relaciona con este mismo comentario que acabas de hacer. Eh, Pregunta si se han implementado proyectos para ayudar a realizar investigación a los diferentes servicios de salud con el fin de potenciar la investigación de nuestros establecimientos locales. Si consideran también la participación o la información de los establecimientos chilenos. Yo creo que un poco se relaciona con lo que tú acabas de mencionar, pero quizás reforzar de que si bien la guía se sustenta en evidencia, como bien ha repetido Eduardo, siempre se da la opción abierta tanto al panel, inclusive a personas que no participan del panel, de hacer llegar la evidencia que ellos consideran que es evidencia también como para que sea analizado por el departamento de TESA. No sé si es que quieres complementar algo más, Eduardo. Sí, que en el fondo hacemos un llamado explícito a que no hagan llegar toda la información y no limitar solamente a lo que está publicado, y estamos abiertos también a fuentes grises de información, pero eso sí o sí tiene que ser analizado y tiene que estar en algún lugar para que no quede exclusivamente como la opinión o lo que dijo alguien, sino que se sustenten en alguna evidencia. Y esta regla no es solo para rehabilitación, algún fármaco en particular, es una regla transversal para todas las recomendaciones que ocupan esta metodología. Por ahora no tengo más preguntas en el chat. Están compartiendo un link aquí de experiencia en rehabilitación ambulatoria PS, de ahí a lo mejor ETESA lo puede recoger como para incluirlo. Quería dar el espacio, no sé si Pamela Burdiles, que también es parte del departamento de ETESA, que ha liderado todo este gran trabajo, quiere hacer algún comentario o algún aporte. Primero que todo, saludarlos. El año pasado yo estuve con algunos de ustedes que estuvieron en la misma jornada que hicimos cuando difundimos la guía, y efectivamente lo que queríamos era mostrarles que, como dijimos en algún momento, esta es una guía viva que nosotros vamos actualizando a medida que va apareciendo evidencia nueva. Y también hemos ido avanzando también con esta pandemia. Cuando recién partimos en el 2020, la mayoría de las intervenciones tenían que ver farmacológicas y de personas que estuvieran hospitalizadas, pero hemos ido avanzando con la pandemia y ahora estamos bastante enfocados al tema de la rehabilitación. Quiero tomar como varias cositas muy cortitas, pero por ejemplo lo que preguntaban respecto a si hemos considerado los otros establecimientos. Bueno, nosotros no somos quienes tomamos decisiones respecto a los fondos para investigación, ni mucho menos, no es nuestra área. Nosotros siempre estamos en el fondo como solicitándoles e incentivando a los equipos que llegan a participar a nuestras guías, no solo a esta guía de COVID, sino que a todas las otras guías clínicas, que hagan estudios locales, porque tal cual como decía Eduardo, el contexto local dentro de esta metodología es súper importante. Entonces, como decía Eduardo, por ejemplo, la OMS pueden estar recomendando algo que sí, pero efectivamente en nuestro contexto no va a aplicar y viceversa. Entonces, para nosotros, aunque sean estudios que no van a ser ensayos clínicos, sino que van a ser casos, reportes de casos, para nosotros sí son valiosos, nosotros los evaluamos, vemos que cumplan ciertos criterios metodológicos y vemos efectivamente si esos datos nos cambian un poco la relevancia que pudiésemos haber obtenido de evidencia indirecta. Eso por un lado. Entonces, sí tratamos en el fondo de que siempre los panelistas que están, nosotros no los escogemos al dedo, sino que nosotros hacemos las solicitudes a las sociedades científicas o en el fondo a ciertos establecimientos de salud que nos puedan dar los referentes. Ellos hacen una declaración de conflictos de interés también, pero también alguien hizo una pregunta respecto a si hemos considerado otra metodología para esto. La verdad, la evaluación de las tecnologías sanitarias a nivel mundial se hace con la metodología GRADE, ¿ya? Y la metodología GRADE, como yo últimamente lo he mencionado, da para mucho, ¿ya? El departamento de nosotros tiene otra unidad, que es la unidad de políticas en salud informadas por evidencia, que en el fondo lo que ellos buscan son muchas veces experiencias internacionales de intervenciones que no necesariamente van a tener una efectividad comprobada, sino que hay experiencias internacionales. Y eso se generan recomendaciones de la misma forma, igual con la metodología GRADE.
Entonces, claro, uno se pueden quedar quizás con la idea de que lo farmacológico, por supuesto que en jerarquía de evidencia vamos a buscar ensayos clínicos, ¿ya? Pero para todas las intervenciones no farmacológicas, para todas las recomendaciones de políticas públicas, la metodología también aplica, ¿ya? Incluso ahora hay un grupo, porque GRADE es parte del grupo GRADE de la McMaster, y ellos tienen diferentes focos. Hay un grupo que ahora está trabajando en hacer recomendaciones para el tema del cambio climático, ¿ya? Entonces, es una metodología transparente que es rígida en los dominios que tenemos que evaluar, pero también es flexible en algunas cosas, ¿ya? Entonces, podemos en el fondo ocupar esta metodología para harto, ¿ya? Para temas de cobertura financiera y todo. Entonces, solo comentarles que estamos trabajando, ahora Eduardo lo puso delante en el chat, en esta nueva gobernanza y en esta nueva Comisión Nacional, ¿cierto?, Respuesta Pandémica. Hay 7 mesas que tienen que dar los insumos para que esta Comisión Nacional haga sus recomendaciones también. Y esta guía clínica pasó a ser una de estas 7 mesas, que es la mesa de terapias, ¿ya? Pero nosotros como ETESA estamos trabajando transversal en todas las otras guías, en la mesa de diagnóstico y vigilancia, en la mesa de medidas no farmacológicas, y eso también va insumando nuestra guía. Entonces, este último tiempo hemos hecho como 5 recomendaciones en estos últimos 2 meses, no todas las hemos alcanzado como a publicar en tiempo real, pero estamos avanzando en eso. Solo eso quería comentar. Gracias, Pamela. Yo en el chat acabo de compartir el link, si bien Eduardo lo puso también en su presentación, donde están publicadas todas las recomendaciones de esta guía de práctica clínica de COVID, que como se ha reiterado, se actualiza semana a semana. Así que los invitamos a que la consulten y la revisen, y está bastante claro la metodología también que hoy día se expuso. Creo que no tengo más preguntas pendientes. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún. Eduardo, adelante. Solo para complementar respecto a una pregunta de por qué habían diferencias como en lo que publicaba la OMS y nosotros, les compartí un artículo donde justamente habla de que hay diferencia en las recomendaciones, en la fuerza y dirección, según distintos lugares del mundo. Lo cual no hay que asustarse, porque si no hay que tomarlo bien, porque en el fondo los factores contextuales son distintos en distintos países, y eso quiere decir que los países toman decisiones acorde a ese contexto. Gracias, Eduardo. Como no hay más preguntas, yo quiero dejar invitado a todos los participantes a la próxima cápsula educativa. Tenemos un calendario de al menos 10 temas que van a ser presentados todos los jueves, por lo menos en las próximas semanas, a esta misma hora, a las 12 del día, con el mismo link que ustedes ingresaron a esta. Y de hecho, les aprovecho de señalar que la próxima presentación para el jueves 12 de mayo es de manejo integral del paciente respiratorio pediátrico en atención ambulatoria. Así que quedan todos cordialmente invitados. Ojalá nos ayuden también a difundir esta actividad de cápsula educativa, especialmente a los equipos clínicos tratantes. Así que por mi parte, solamente agradecer la participación de todos, el interés de asistir a esta cápsula, y en especial a nuestro expositor Eduardo Quiñelén, que hoy día tuvo la amabilidad de exponer este tema. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima cápsula educativa.